del Estado, porque se viene hablando mucho acerca de un posible recorte, sobre todo en un área muy sensible en el Estado, que son los trabajadores de planta transitoria, aquellos que tienen contratos que históricamente se renuevan anualmente, pero que están puestos en duda para que eso suceda ahora en el mes de marzo, es decir, ya mismo. Para hablar del tema, estamos aquí en el living con Ingrid Manfred. Ella es delegada de ATE dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, a ver, lo primero que te quiero pedir es como para que la gente dimensione, ¿no? Porque se habla mucho de estos empleados de planta transitoria. ¿Cómo es el empleo en el Estado y cuántos empleados tienen hoy su trabajo garantizado porque está en una relación de dependencia, como se le dice habitualmente, o de planta permanente, y cuántos son transitoria? Mira, en el Estado Nacional la realidad es que el empleo precario es algo que ustedes verán que todos los años las distintas entidades gremiales siempre estamos reclamando lo que es el famoso pase a planta. La verdad que venimos de los últimos años de un proceso de regularización del empleo público que no se cumplió, que no se llevó adelante en su totalidad, lo cual hoy nos encuentra a los trabajadores y trabajadoras del Estado en una situación de alta precarización laboral. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los trabajadores del Estado nos encontramos bajo una contratación que se conoce como artículo 9 o resolución 48, que son contratos a términos anuales, en el mejor de los casos, o como fue a partir de principio de año, que lo que se decidió es que sean un contrato por 3 meses y una renovación por 3 meses. ¿Qué implica esto? Que el 31 de marzo se van a vencer miles y miles de contratos en el Estado Nacional. Eso obviamente el estado de alerta es total porque también al mismo tiempo la gestión está comunicando que va a llevar adelante un recorte importantísimo de contratos, donde también particularmente nosotros en el caso del Ministerio de Desarrollo Social lo que encontramos es que la mayoría de esos trabajadores tienen 10, 15, hasta 20 años de antigüedad en el Estado. Por eso que a veces esta situación de hablar de contratos transitorios, en realidad los contratos son transitorios, los trabajadores son trabajadores con larga data y la verdad que también, digo, el Estado mismo está negando la posibilidad de una estabilidad laboral. Vos recién decías 15, 20 años con renovaciones anuales. Bueno, ahora trimestral, pero todos los años renuevan, o sea, esas personas no cobran antigüedad, por ejemplo. La antigüedad se tiene en cuenta para lo que es vacaciones, esas cuestiones, pero todos los años el contrato es renovado y todos los años también con la atención que implica si se te va a renovar o no el contrato, más frente a los cambios de gestión. Siempre frente a los cambios de gestión hay una incertidumbre enorme frente a eso, porque bueno, con los cambios de signos políticos y lo que nosotros queremos dejar en claro que esos contratos no se corresponden con empleo ligado a la política, como se está diciendo nosotros particularmente. Son funcionarios, digamos. No, son trabajadores y trabajadoras que si el Estado durante 5, 10, 15 años renovó esos contratos porque esos trabajadores cumplen las expectativas, han pasado por diferentes gestiones, no corresponden a una gestión en particular, sino que han pasado, distintos signos políticos, por lo tanto también es muy injusto que se nos trate de ñoquis, que se nos trate de casta, que se nos trate de aguantaderos de la política, como fue uno de los últimos comunicados del Ministerio de Capital Humano cuando comunicó el cierre de los centros de referencia, que son todas las oficinas a nivel nacional del Ministerio de Desarrollo Social, conocidos como centros de referencia, que comunicó hace 10 días el cierre de estos centros de referencia, que eso va acompañado de más de 600 despidos. Y en ese comunicado lo que hablaba era de aguantaderos de la política, donde estamos hablando de trabajadores que, por ejemplo, el día de hoy deberían estar acompañando la situación de las inundaciones. Nosotros hoy mirábamos el mapa donde están los centros de referencia y los centros de referencia están donde hoy están las principales situaciones climáticas y eran esos trabajadores y trabajadoras los que acompañaban la primera línea de atención desde el Estado Nacional frente a situaciones climáticas, a todo lo que pasa, el Estado presente cercano a la población. La parte de asistencia social que quizás llevaba a cabo el Ministerio en las distintas provincias, de alguna manera podía coordinarse a partir de estos centros de referencia. Exactamente, los comités de crisis funcionaban habitualmente en los centros de referencia. En el caso de La Plata, cuando fue la famosa inundación de La Plata, el centro de referencia fue uno de los lugares donde se centralizó la atención. Eso fue hace muchísimos años, hace más de 10 años. O sea, no estamos hablando de algo que se creó ahora para... Exactamente. Porque, se corresponde con eso, con una historia, con muchísimos años de trabajo y también, tener en cuenta que también, en este mismo
cuando se habla, digo, de despidos, también se habla de ser reemplazadas las tareas de los trabajadores, por ejemplo, por un 0800 o trámites online. Nosotros también lo que estamos, digo, intentando comunicar es que los trabajadores y trabajadoras no hacemos trámites, ¿sí? Lo que hacemos es también, digo, desde el Ministerio de Desarrollo Social, lo que se lleva adelante es una atención, una intervención, un abordaje social en un país donde más del 60% se encuentra bajo la línea de pobreza. Vos recién me decías, la mayoría en el Estado, entiendo que eso quiere decir más del 50% de los trabajadores del Estado no forman parte de la planta permanente. Exactamente, no tenemos estabilidad. ¿Y cuántos más o menos se estima que son los que están en una condición que se les vence el contrato ahora a fin de marzo? ¿Tiene alguna estimación? Mira, el número generalizado en todo el Estado Nacional se desconoce, pero la realidad que hoy se está hablando de una reducción de más del 30% del empleo estatal, ¿sí? De lo que es la administración pública a nivel nacional. Si eso, digo, son los rumores que instalan, que después se concretan en acciones concretas. Digo, también la gestión lleva adelante una política de comunicación mediática, digo, tanto vía Twitter, tanto las comunicaciones que se hacen de forma verbal a través del vocero presidencial, que después efectivamente se están realizando con los anuncios de cierres de organismos claves, de decisiones de desmantelamiento de políticas centrales para la atención directa a la población más vulnerable. Digo, eso lo vemos constantemente. Cómo las medidas que se van tomando en realidad empiezan con rumores y que después se llevan adelante. La verdad que el estado de alerta y de movilización hoy es altísimo en el Estado. Los organismos, los trabajadores estamos, digo, organizándonos en asambleas porque no sabemos lo que va a pasar la semana que viene. La verdad que el día lunes circuló también en los medios de comunicación una especie de instructivo, ¿sí? Un WhatsApp donde un poco indicaban cuál sería la forma para despedir. Digo, la verdad que aparte es el maltrato, el ejercicio de la violencia, porque lo que vemos detrás de eso es denigrar el trabajo estatal, denigrar al trabajador, hablar esto, bueno, diciendo, bueno, son ñoquis, son castas, son esto, lo otro, y la verdad se desconoce la tarea real que se realiza. Claro. Se decía que detrás de toda esta tarea había un responsable que es que estaba a cargo del área de reforma del Estado, transformación del Estado, Armando Gisbert, quien ahora además presentó la renuncia justamente después de que se filtrara este WhatsApp. No, el gobierno no dio indicaciones si tiene que ver o no con esto, pero hay algo puntualmente que te quiero preguntar, que es esta gente que no tiene, o sea, que tenía contratos anuales, 15 años de antigüedad trabajando en el Estado, aunque no sea reconocida. Si el contrato termina, se lo renuevan, además no cobran indemnización. No. Eso no cobran indemnización y la verdad que el proceso legal posterior es bastante complejo. Digo, la situación de precariedad, por eso hablamos de precarización laboral tanto y se habla tanto de precarización. A veces cuando se habla de la planta, como que los trabajadores del Estado seríamos una especie de planta, una entelequia que no se puede tocar. Eso es todo lo contrario. La verdad que el grado de precarización de los trabajadores es extrema. Digo, por eso es que la preocupación es que el 31 de marzo van a vencer los contratos y la gestión evidentemente tiene una decisión clara de avanzar, ¿sí? En dar las bajas de contratos. Digo, en esa comunicación inclusive decía que ni siquiera notificarlo, ¿sí? Ni siquiera notificarlo de forma escrita, sino de forma verbal. Y eso lo estamos viendo, digo, estamos viendo como en muchísimos organismos llegan comunicaciones vía mail, ni siquiera comunicaciones oficiales, sino vía un mail que una persona, inclusive personas sin nombramiento, porque bueno, uno de los problemas que hoy atraviesa el Estado en esta situación también que se encuentra de falta de designaciones, que no es casualidad, entendemos que eso responde también a una estrategia, que en donde los diálogos con la gestión son diálogos con personas muchas veces que no se encuentran nombradas y que comunican, por ejemplo, la no continuidad de un trabajador que está hace años y años cumpliendo funciones, cumpliendo un horario, cumpliendo tareas. Y la verdad es que el desmantelamiento, lo que vemos es un desmantelamiento del Estado, un vaciamiento de la política y también un abandono, ¿sí?, a la población con la cual trabajamos. Particularmente, digo, yo hablo desde el Ministerio de Desarrollo Social, que es el organismo donde estamos, que vemos que es un ministerio que abandonó un montón de tareas
fundamentales hoy para la subsistencia de miles y miles de personas. Digo, pasó eso con la falta de entrega de medicación oncológica, pasó Sacaron eso... un comunicado diciendo que no era verdad, que ellos siempre habían seguido trabajando. Bueno, ¿qué pasó? Sacaron de la órbita de Capital Humano a la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, Sí. la transfirieron al ámbito del Ministerio de Salud, pero la realidad es que esa área sigue en el mismo estado de parálisis, Sí. prácticamente total. Solamente se dieron curso a unos pocos trámites que estaban mediante judicializados, pero Claro. digo, hablamos de los trámites, la cantidad de trámites que corresponden a los dedos de una mano. Claro, y ¿sí? te hago No. una última consulta que tiene que ver con otro tema medular. Hubo reclamos esta semana por parte de las organizaciones sociales de que el Ministerio de Capital Humano, asumiendo las tareas del Ministerio de Desarrollo Social, no estaba transfiriendo comida a los comedores. El Ministerio dice que ellos lo están regularizando, pasa que había muchos comedores inexistentes. De los trabajadores que están en el Ministerio, ¿tenés información si efectivamente el Ministerio está entregando comida o no? No, el Ministerio dejó de realizar la entrega directa de comida, digo, eso desde el inicio de esta gestión no se ha entregado más alimento a los comedores. Os vemos, el Ministerio tiene depósitos propios donde se almacenaban los alimentos. La realidad es que esos depósitos están vacíos, no se realizaron compras de alimentos, los depósitos están vacíos. Lo único que se está realizando es un relevamiento a los comedores, ¿sí? Ese relevamiento no se corresponde después con una futura entrega, sino un simple relevamiento donde obviamente que la respuesta de las compañeras que asisten en los comedores, que la mayoría son mujeres que tienen esa tarea de forma voluntaria, lo que manifiestan es que no tienen alimentos, sí, para poder cubrir la necesidad social que hoy demanda frente a esta situación realmente de abandono. La situación es sumamente crítica, digo, lo vemos, y la verdad que es desesperante ver hoy, un día como hoy, de tormentas, de inundaciones, saber que el Ministerio no está, que en otro momento sería protagonista. Digo, los trabajadores y trabajadoras, las botas de lluvia son parte de nuestro uniforme porque sabemos lo que es pisar el barro, y hoy vemos eso totalmente corrido y no sabemos qué va a ser de este ya. Nosotros hablamos también de una situación que están realmente, el Ministerio ya nos quitaron el nombre, ya no somos más Ministerio de Desarrollo Social, nos degradaron la Secretaría y llevan adelante realmente una política de total desmantelamiento del Ministerio. Ingrid, te quiero agradecer por estar aquí en Bravo News. Por supuesto, nuestra pantalla está abierta, como ya ocurrió en otras veces. Sobre todo estamos pendientes de lo que suceda con los trabajadores estatales y lo estaremos contando aquí. Bueno, ¿sí? muchísimas gracias. Ingrid Manfred, delegada de Desarrollo Social de ATE. Nosotros ahora nos vamos a una pequeñísima tanda y en minutitos nomás vuelve Bravo News.